Mamá, ese hombre parece triste. Ashley Walden se quedó paralizada en medio del concurrido restaurante, sujetando con fuerza la mano de su hija de 5 años. La pequeña Madison señalaba discretamente a un hombre sentado solo en una mesa al fondo. Llevaba un traje negro caro que contrastaba brutalmente con el modesto entorno. Sus ojos ámbar fijos en algún punto lejano, sus hombros curvados bajo el peso invisible de algo profundo y doloroso. Madison, no señales, susurró Ashley, sintiendo cómo se sonrojaba por la vergüenza. Pero la niña no apartó la mirada. Se parece a ti, mami, como cuando lloras después de que me acuesto. Las palabras golpearon a Ashley como un puñetazo. ¿Cómo podía su hija ver a través de las personas de esa manera? ¿Cómo percibía el dolor que los adultos se esforzaban tanto por ocultar? ¿Podemos sentarnos con él?, preguntó Madison con esa inocencia devastadora de la infancia. No debería comer solo cuando está triste. Siempre dices que nos sentimos mejor cuando tenemos compañía. Ashley volvió a mirar al hombre. Había algo en él que le resultaba íntimamente familiar. Esa expresión de alguien que sobrevive, no vive, de alguien que se despierta cada día y cumple con sus obligaciones, pero ha perdido la chispa que hace que la vida sea más que una secuencia de respiraciones. Debería decir que no, debería coger a Madison y buscar otra mesa. No se acercaba a extraños, especialmente a hombres ricos y poderosos que claramente querían en paz. Pero algo en ese momento la empujó hacia adelante. Quizás fue la empatía, quizás fue el agotamiento de su propia soledad, o quizás fue simplemente el destino, preparando el escenario para una historia que cambiaría 3 vidas para siempre. Disculpe, Ashley oyó decir a su propia voz, acercándose a la mesa. El hombre levantó la vista, sorprendido. Mi hija tiene hambre. ¿Podemos sentarnos con ustedes? Y así fue como todo comenzó. Antes de continuar con la historia, cuéntanos desde dónde la estás viendo y cuántos años tienes. Espero que disfrutes de la historia. El viento de octubre atravesaba las calles de Baltimore como un cuchillo, pero Elliot Stewart apenas lo notaba. Caminaba con las manos hundidas en los bolsillos de su caro traje italiano negro, y sus zapatos de cuero resonaban rítmicamente contra el pavimento mientras el sol comenzaba a descender tras el horizonte de la ciudad. Las torres de oficinas que lo rodeaban brillaban con tonos naranjas y dorados a la luz del atardecer. Sus fachadas de cristal reflejaban un mundo que se sentía cada vez más distante del suyo. Este era su ritual. Cada tarde, después de que terminara la última reunión y se enviara el último correo electrónico, Elliot salía del edificio de 30 pisos que albergaba Stewart Technologies y simplemente caminaba. Su chofer, Michael, sabía que era mejor no seguirlo. Esos paseos eran sagrados. Un momento en el que Elliot podía fingir, solo por una hora, que iba a algún lugar importante para alguien que se preocupaba por él. Pero por supuesto, no era así. Su mansión en Roland Park lo esperaba como un mausoleo. Todos los 15,000 pies cuadrados de mármol en silencio. El personal de limpieza ya se habría ido, dejando todo impecable e intacto. La nevera estaría llena de comida que él no iba a comer. La cama estaría hecha con sábanas que solo se desordenarían por un lado. 7 años. 7 años desde que Maya se había reído en aquellos pasillos. 7 años desde que su terrible interpretación de canciones pop de los 80 había resonado en la ducha. 7 años desde que había tenido una razón para volver a casa. El estómago de Elliot gruñó, sacándolo de sus pensamientos. Se dio cuenta de repente de que no recordaba si había almorzado. Probablemente no. Janet, su anterior asistente, solía obligarle a comer sándwiches, pero Janet se había jubilado hacía 6 meses y él no se había molestado en sustituirla. ¿Para qué? Podía gestionar su propia agenda, devolver sus propias llamadas. No es que tuviera mucha vida que organizar fuera del trabajo. Se encontró frente al restaurante de Betty, un pequeño y modesto establecimiento encajonado entre una tintorería y una farmacia. El letrero de neón de la ventana parpadeaba alegremente, anunciando las mejores hamburguesas de Baltimore en orgullosas letras rojas. Era el tipo de lugar que servía café en tazas de cerámica gruesas y pasteles con helado.
El tipo de lugar que a Maya le hubiera encantado. Ese pensamiento debería haberlo hecho marcharse. Por lo general, evitaba cuidadosamente todo lo que le recordaba a Maya, lo encerraba en el compartimento de su mente etiquetado como demasiado doloroso para examinar. Pero esa noche, tal vez porque estaba cansado, tal vez porque el viento era frío y el restaurante parecía cálido. Empujó la puerta. Una campana sonó sobre su cabeza. El olor a cebollas fritas y pan recién hecho lo envolvió de inmediato. El restaurante estaba medio lleno. En su mayoría gente trabajadora, unos pocos adolescentes compartiendo papas fritas en una mesa de la esquina, una pareja de ancianos comiendo en un cómodo silencio. El piso de cuadros blancos y negros estaba desgastado, pero limpio. Las mesas de vinilo rojo estaban remendadas aquí y allá con cinta adhesiva. Una mujer de unos 60 años, con el pelo gris recogido en un moño pulcro, levantó la vista desde detrás del mostrador. En su placa ponía Betty y su sonrisa era sincera. Siéntate donde quieras, cariño. Ahora mismo te atiendo. Elliot eligió una mesa al fondo, lejos de las ventanas y de los demás clientes. Se sentó y enseguida se sintió fuera de lugar. Su traje de $1000, su reloj Rolex, su peinado cuidado. Todo gritaba que no pertenecía a ese lugar, pero nadie parecía darse cuenta ni importarle. Al menos eso fue algo. Betty apareció con un menú y un vaso de agua. ¿Es la primera vez que viene?, preguntó con voz cálida. Sí, respondió Elliot, con voz ronca por falta de uso. Apenas había hablado en todo el día, excepto en las reuniones. Bueno, le recomiendo la hamburguesa con queso y bacon. Viene con patatas fritas y ensalada de col. El café también es fresco. Suena bien, gracias. Betty lo estudió por un momento. Sus ojos experimentados veían más de lo que él quería revelar, pero ella solo asintió amablemente y se alejó, dejándolo solo con sus pensamientos. La mano de Elliot se movió inconscientemente hacia su dedo anular izquierdo, donde aún lucía el anillo de bodas. La giró distraídamente, un hábito que había desarrollado a lo largo de los años. El rostro de Maya flotó ante él, tan nítido como si estuviera sentada frente a él en la mesa. Ahora mismo se estaría riendo de él, pensó, burlándose de su caro traje en ese restaurante de mala muerte, robándole las patatas fritas del plato, hablando con todos los que les rodeaban, porque Maya nunca conocía a extraños. Dios, cómo la echaba de menos. El dolor seguía siendo agudo, seguía siendo reciente incluso después de todo este tiempo. La gente decía que mejoraría, que el tiempo curaba todas las heridas. Eran unos mentirosos. El tiempo no curaba nada. Solo te enseñaba a funcionar mientras estabas destrozado. Llegó la comida y Elliot comió mecánicamente. La hamburguesa estaba realmente buena. Mejor que las comidas caras que picaba durante las cenas de negocios, pero no le sabía a nada. Estaba demasiado ocupado recordando la última comida que había compartido con Maya en un pequeño restaurante italiano en Little Italy. Ella llevaba un vestido azul. Había pedido demasiada comida, como siempre. Se habían reído de algo. No recordaba de qué. Había sido una velada normal, hermosa en su normalidad. No sabía que sería la última. La campana de la puerta volvió a sonar, pero Elliot no levantó la vista. Estaba perdido en sus recuerdos, ahogado en los «¿qué pasaría si?» y los «debería haber sido». ¿Y si la hubiera llevado en coche esa noche? ¿Y si hubiera insistido en que se quedara en casa? ¿Y si le hubiera dicho una vez más que la quería? «Mamá, mira, tienen nuggets de pollo». La vocecita interrumpió su ensimismamiento. Elliot levantó la vista y vio a una mujer y una niña entrando en la cafetería. La mujer parecía cansada, pero decidida. Su cabello rubio caía suelto sobre sus hombros. Su sudadera rosa con capuchai, sus vaqueros contrastaban con la ropa de trabajo que él estaba acostumbrado a ver. La niña de unos 5 años estaba prácticamente vibrando de emoción, con las coletas rebotando mientras saltaba de un pie a otro. «Madison», en voz baja, dijo la mujer con suavidad, pero sonreía. Había algo en esa sonrisa, cansada pero llena de amor, que hizo que a Elliot se le encogiera el pecho. Apartó la mirada rápidamente y volvió a su hamburguesa a medio comer,
Ese era su momento, su felicidad. Él no formaba parte de ello. Estaba separado del mundo de las madres y las hijas, de la emoción por los nuggets de pollo, de las alegrías sencillas. Ahora existía en un reino diferente, un lugar gris donde nada le afectaba. Pero entonces lo oyó, un pequeño grito ahogado, muy cerca. Elliot levantó la vista y vio a la niña de pie junto a su mesa, mirándolo con sus grandes ojos azules. Tenía unas pecas esparcidas por la nariz y llevaba un vestido azul oscuro que parecía haber sido el mejor que tenía, pero que ahora le quedaba un poco pequeño. Sus coletas estaban ligeramente torcidas, atadas con cintas que no hacían juego. Madison. La madre apareció, sonrojada por la vergüenza. Lo siento mucho, ella solo. Agarró la mano de su hija tratando de alejarla, pero Madison no se movió. Inclinó la cabeza, estudiando a Elliot con la inquietante percepción que solo los niños poseen. Mamá, dijo en un susurro teatral que probablemente todos en el restaurante pudieron oír. Ese hombre parece triste, como cuando lloras después de que me acuesto. Elliot sintió que le subían los colores a la cara. La madre parecía mortificada. Madison Walden, eso no es lo que de decir cosas así. Pero es verdad, insistió Madison. Sus ojos están tristes como los tuyos. Hubo un momento de silencio insoportable. Elliot no sabía dónde mirar, qué decir. Una parte de él quería decirles que se marcharan, que su tristeza era asunto suyo, pero otra parte, una parte que creía muerta hacía tiempo, reconoció algo en los ojos de la mujer. Ella lo sabía, ella lo entendía. Quizás no los detalles de su dolor, pero sí el peso de seguir adelante cuando apenas puedes mantenerte en pie. Lo siento mucho, repitió la mujer, y su voz sonaba genuinamente apenada. Nos sentaremos con él, anunció Madison, con la confianza de alguien que nunca ha aprendido que el mundo puede decir que no, para que no se sienta solo mientras come. Dijiste que la gente es más amable cuando tiene amigos. Mamá, cariño, no podemos simplemente... ¿Por qué no? Madison parecía genuinamente confundida. Estás solo. Podemos compartir nuestra mesa con él o él puede compartir su mesa con nosotros. El rostro de la mujer estaba ahora escarlata. Miró a Elliot con una mezcla de disculpa y algo más. Algo casi suplicante, como si le pidiera que entendiera que había criado a una niña amable, aunque esa amabilidad a veces resultara inconveniente. Elliot se encontró estudiando a la mujer por primera vez. Probablemente tenía veintitantos años y un rostro que habría sido hermoso si no estuviera tan marcado por el cansancio. Su cabello rubio necesitaba un corte y su sudadera rosa tenía una pequeña mancha en la manga que claramente había intentado quitar. Sus vaqueros estaban descoloridos, sus zapatillas gastadas, pero sus ojos, esos ojos azules tan parecidos a los de sus hijas, transmitían calidez y bondad y un cansancio profundo que él reconocía íntimamente. Se dio cuenta de que era una mujer que estaba luchando por mantenerse entera, por mantener a su hija, por sonreír incluso cuando quería llorar. Y su hija, esa niña precoz con las coletas torcidas, había notado su tristeza cuando nadie más en su vida parecía verla ya. Debería decir que no, no. Debería dejarlas ir a su propia mesa y mantener los muros que había construido con tanto cuidado a su alrededor. Dejar entrar a la gente era peligroso. Dejar entrar a la gente significaba que podían marcharse, y él ya había perdido a todos los que le importaban. Pero Madison seguía mirándolo con esos ojos inocentes, tan llenos de esperanza y preocupación genuina. Y tal vez era el agotamiento de mantener la fachada. O tal vez era simplemente que nadie se había dado cuenta de que estaba triste en 7 años. A nadie le había importado lo suficiente como para decirlo en voz alta. Fuera cual fuera la razón, Elliot se oyó decir, «Pueden unirse a mí si quieren». El rostro de Madison se iluminó como en la mañana de Navidad. «¿Ves, mamá?» Sabía que diría que sí. La mujer, Ashley, como pronto supo, parecía atónita. «¿Estás seguro? De verdad, no queremos molestar». «No pasa nada», dijo Elliot, y se sorprendió al descubrir que lo decía en serio. «Por favor». Ashley dudó un momento más, pero luego pareció tomar una decisión. Se deslizó en el asiento frente a él
y Madison se subió a gatas junto a su madre, arrodillándose en el asiento para poder ver mejor por encima de la mesa. «Soy Madison», anunció inmediatamente la niña. «Tengo 5 años. Esta es mi mamá, Ashley. ¿Cómo te llamas?» «Elliot», respondió él. «Elliot Stewart. Es un nombre elegante», declaró Madison. «¿Eres un príncipe?» A pesar de sí mismo, Elliot sintió una pequeña sonrisa en los labios. «No, no soy un príncipe». «Parece un príncipe», le dijo Madison a su madre, «con ese traje elegante». «Madison», dijo Ashley, con voz tensa por la vergüenza. «¿Qué te hemos dicho sobre los modales?» Madison recitó obedientemente. «¿He sido grosera?» «Lo siento, señor Elliot. Es que tiene un aspecto muy elegante, pero también triste. ¿Los príncipes pueden estar tristes?» «Madison», dijo Ashley de nuevo, esta vez con más firmeza. Pero Elliot la interrumpió. «No pasa nada», dijo. «Y sí, supongo que los príncipes también pueden estar tristes. Todo el mundo puede estar triste a veces». «¿Por qué está triste?», preguntó Madison con la franqueza infantil. «Madison». Ashley parecía querer que el suelo se la tragara. «No se le puede preguntar a la gente por qué está triste. Ya lo hemos hablado». «Pero, ¿cómo voy a saberlo si no?», preguntó Madison con sensatez. Elliot se encontró respondiendo antes de poder evitarlo. «Hace mucho tiempo perdí a alguien muy importante para mí. Todavía la echo de menos». Madison lo consideró seriamente. «Como cuando murió mi pececito, estaba muy triste por el señor Bubbles. Pero mamá me dijo que ahora estaba nadando en el cielo con todos los demás peces de colores, y eso me hizo sentir un poco mejor». «¿Tu persona está en el cielo?» «Sí», dijo Elliot con un nudo en la garganta. «Sí, lo está. Entonces quizá esté con el señor Bubbles», dijo Madison con sinceridad. «Pueden ser amigos. El cielo debe de ser bonito. Seguro que hay muchos pasteles allí. ¿Cree que hay pasteles en el cielo, señor Elliot?» Elliot miró a la niña, tan sincera en su intento de consolar a un desconocido, y sintió que algo se le partía dentro del pecho. «Creo que probablemente sí», logró decir. «Parece que a tu persona le habrían gustado los pasteles». «Maya», dijo Elliot en voz baja. Se llamaba Maya. «Y sí le encantaban los pasteles, especialmente los de chocolate». «A mí también me gusta mucho», exclamó Madison. «Ve, señor Elliot, seguro que son amigas en el cielo. Seguro que siempre están compartiendo pasteles de chocolate». Ashley tenía lágrimas en los ojos. Elliot se dio cuenta. Ella se inclinó impulsivamente sobre la mesa y le tocó la mano brevemente. «Siento mucho su pérdida», dijo. Y había tanta compasión genuina en su voz que Elliot tuvo que apartar la mirada. «Gracias», dijo él en voz baja. Betty apareció entonces, bendita sea, sintiendo la carga emocional en la mesa y aportando la solución práctica de los menús. «¿Qué les traigo, señoras?», preguntó alegremente. Ashley echó un vistazo rápido al menú y Elliot la vio haciendo cálculos mentales, del tipo que él reconocía de las noticias sobre familias con presupuestos ajustados. «Tomaremos el menú infantil de nuggets de pollo con agua, por favor. Podríamos pedir un plato más, lo compartiremos». «No», dijo Elliot con más brusquedad de la que pretendía. Tanto Ashley como Madison lo miraron sorprendidas. Moderó el tono. «Pidan lo que quieran, por favor. Yo invito. Es lo menos que puedo hacer por la compañía». «Oh, no podemos», comenzó Ashley. «Mamá», dijo Madison con seriedad, «es de mala educación decir que no cuando alguien está siendo amable. Tú me lo enseñaste». Ashley parecía indecisa. El orgullo luchaba con la practicidad. Elliot también reconoció esa mirada. La había visto en los rostros de los empleados que necesitaban ayuda, pero eran demasiado orgullosos para pedirla. «Por favor», repitió con más suavidad, «me haría feliz. Y Madison dice que parezco triste, así que quizá esto ayude». Ashley se mordió el labio y luego asintió. «De acuerdo, gracias. Es muy generoso. Quiero el menú de nuggets de pollo», declaró Madison, «con patatas fritas. ¿Y puedo tomar un batido de chocolate, por favor?» «Por supuesto», dijo Betty, anotándolo. Ashley pidió una hamburguesa con patatas fritas y Elliot pidió que le rellenaran el café. Cuando Betty se marchó, se produjo un silencio incómodo en la mesa.
Fue Madison quien lo rompió, como Elliot estaba aprendiendo que siempre haría. ¿Tiene hijos, señor Elliot? No, respondió él. No tengo hijos. ¿Por qué no? No le gustan los niños, Madison, advirtió Ashley. Me gustan los niños, dijo Elliot. Mi esposa y yo queríamos tener hijos, pero se nos acabó el tiempo porque ella se fue al cielo. Madison dijo con comprensión. Qué triste. Pero aún podría tener hijos ahora, ¿no? Mi profesora dice que nunca es demasiado tarde para empezar algo nuevo. No es tan sencillo, dijo Elliot. ¿Por qué no? Madison, basta de preguntas, dijo Ashley con firmeza. Lo siento, le dijo a Elliot. Está en esa edad en la que todo es una pregunta. No pasa nada, dijo Elliot, y sorprendentemente lo decía en serio. ¿Cuándo fue la última vez que alguien le había hecho preguntas directas sobre su vida, sus sentimientos? Todos en el trabajo trataban con cautela su viudez, tratándolo con cautelosa profesionalidad. Los amigos, los pocos que le quedaban, habían aprendido a no mencionar a Maya. Todos actuaban como si su dolor fuera un animal peligroso que pudiera atacar si se le provocaba. Pero esta niña, esta inocente niña de 5 años, simplemente le hacía preguntas con franqueza y aceptaba sus respuestas sin juzgarlo. Entonces, ¿a qué te dedicas? Ashley preguntó, claramente tratando de cambiar de tema. Para trabajar, quiero decir, si no te importa que te pregunte. Dirijo una empresa de tecnología, dijo Elliot. Desarrollo de software, principalmente soluciones corporativas. Los ojos de Ashley se abrieron ligeramente. ¿Eres director ejecutivo? Sí. Vaya, eso debe de ser intenso. Lo es, admitió Elliot. Me mantiene ocupado. Demasiado ocupado, apuesto, dijo Ashley, y había algo de complicidad en su voz. Yo solía trabajar en una oficina muy ajetreada, una consulta médica. Los médicos nunca paraban. Trabajaban 12 o 14 horas al día, apenas comían, siempre estaban estresados. Hizo una pausa. Te pareces a ellos, como si estuvieras agotado. Elliot se sorprendió por su perspicacia. Me las arreglo, dijo. Eso es lo que todos decían también. Ashley respondió en voz baja, hasta que uno de ellos se derrumbó por agotamiento. ¿Y tú? Preguntó Elliot, desviando la conversación. Dijiste que trabajabas en una consulta médica. La expresión de Ashley se tensó de forma casi imperceptible. Sí. Ahora recepcionista, en realidad, ahora mismo estoy buscando algo nuevo. Elliot entendió lo que ella no había dicho. Había perdido su trabajo. Eso explicaba el presupuesto ajustado, la ropa gastada, la forma en que había dudado al pedir. Lo siento, dijo él. Debe de ser difícil. Estamos bien, dijo Ashley, levantando ligeramente la barbilla. Nos las arreglamos. ¿Verdad, Madison? Sí. Madison asintió. Mamá dice que mientras nos tengamos la una a la otra, tenemos todo lo que necesitamos. Pero yo quiero un perrito. ¿Podemos tener un perrito, mamá? Ya lo hemos hablado, cariño. En nuestro apartamento no se admiten mascotas. ¿Y si nos mudamos a una casa? En las casas se pueden tener cachorros. Las casas cuestan dinero, cariño. ¿Y si el señor Elliot nos compra una casa? Parece que tiene mucho dinero. Madison, Ashley se sonrojó. No se le puede pedir a la gente que te compre cosas. Son tus modales. Solo me lo preguntaba, dijo Madison, con cara de desconcierto por no saber qué había hecho mal. Elliot se sorprendió a sí mismo al reírse. De verdad, por primera vez en... No recordaba cuánto tiempo. Era un sonido oxidado, poco practicado, pero real. Eres increíble, Madison. ¿Eso es bueno? Preguntó Madison. Es muy bueno, le aseguró él. Entonces llegó la comida, y Madison abrió mucho los ojos al ver sus nuggets de pollo y el enorme batido de chocolate. Mamá, mira, es enorme. ¿Qué se dice? Le sugirió Ashley. Gracias, señor Elliot, dijo Madison, muy amable. Aunque esté triste, es amable. Creo que las mejores personas a veces están tristes, porque sienten las cosas muy intensamente. De la boca de los niños, pensó Elliot. Esta niña de 5 años acababa de expresar algo que él nunca había sido capaz de expresar. Él también sentía las cosas con demasiada intensidad. La alegría había sido demasiado grande. El amor había sido demasiado grande.
Y cuando se lo arrebataron, el dolor fue demasiado grande para contener. Así que había dejado de sentir por completo, o al menos lo había intentado. Pero sentado allí, en aquel modesto restaurante, viendo a Madison mojar sus nuggets en ketchup con intensa concentración, escuchando a Ashley corregirle suavemente sus modales en la mesa mientras le lanzaba miradas de preocupación y curiosidad, sintió algo. No era exactamente felicidad, sino una calidez, una conexión, algo que no era el interminable entumecimiento gris al que se había acostumbrado. Comieron y hablaron. Ashley le contó un poco sobre su vida, evitando cuidadosamente las partes que eran claramente dolorosas. Había crecido en Baltimore, había tenido a Madison cuando era joven y desde entonces había estado sola. Le encantaba el diseño de interiores, soñaba con dedicarse a ello profesionalmente algún día, pero por ahora no era práctico. Madison necesitaba estabilidad, necesitaba la atención de su madre. Todo era para Madison. Madison, por su parte, le contó elaboradas historias sobre su clase de jardín de infancia, sobre su mejor amiga, Emma, que sabía hacer la rueda, sobre su profesora, la señora Patterson, que tenía un gato llamado Whiskers. Le enseñó el dibujo que había hecho ese día, sacado del bolso de su madre, un dibujo a lápiz de un arco iris y 3 muñecos de palitos. Esta soy yo, esta es mamá, y este es mi papá, al que nunca he conocido, pero mamá dice que está ahí fuera, en algún lugar. Levantó la vista hacia Elliot. ¿Crees que él sabe de mi existencia? Ashley apretó con fuerza el tenedor. Madison, no hagas eso. Él lo sabe, dijo Elliot con delicadeza. Y estoy seguro de que piensa en ti. ¿Cómo no iba a hacerlo? Eres difícil de olvidar. Madison sonrió radiante. Ashley articuló gracias con los labios al otro lado de la mesa, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pasó una hora sin que Elliot se diera cuenta. No recordaba la última vez que había estado presente en un momento, verdaderamente presente, sin pensar en el pasado ni preocuparse por el futuro. Pero allí, escuchando la charla de Madison y las suaves interjecciones de Ashley, viendo el amor sencillo entre madre e hija, se encontró anclado en el presente. Sin embargo, al final, Betty se acercó con la cuenta y un amable recordatorio de que iban a cerrar pronto. Elliot pagó todo y dejó una generosa propina, y salieron juntos a la fresca noche de octubre. Las farolas se habían encendido, proyectando charcos dorados en la acera. El tráfico se había reducido a algún que otro coche. La ciudad parecía tranquila, pacífica, como si contuviera la respiración. Madison bostezó enormemente y Ashley la cogió en brazos, sentándola en su cadera, a pesar de las protestas de Madison, que decía que ya era demasiado grande para que la llevaran en brazos. Da las buenas noches al señor Elliot, pequeña. Buenas noches, señor Elliot, dijo Madison, somnolienta. Gracias por los nuggets de pollo y por ser nuestro amigo. Gracias por acompañarme, respondió Elliot, y lo decía más en serio de lo que ellas podían imaginar. Ashley cambió el peso de Madison, preparándose para caminar hasta donde habían aparcado, o quizás hasta una parada de autobús. Estaban a punto de desaparecer en la noche, de volver a su vida, y Elliot volvería a su mansión vacía, y esta extraña e inesperada velada se convertiría en un simple recuerdo. Pero se dio cuenta de que no quería eso. La idea de volver a casa, al silencio, de volver a su gris existencia, le resultaba de repente insoportable. Esta mujer y su hija le habían recordado algo que había olvidado. Habían visto su tristeza y no le habían dado la espalda. Le habían ofrecido amabilidad sin esperar nada a cambio. Espera, se oyó decir. Ashley se volvió, con expresión interrogativa. Elliot dudó, consciente de lo extraño que podía sonar aquello. ¿Te gustaría? Podríamos volver a vernos mañana. Quizá. Hay un parque cerca de aquí, Patterson Park, si estás libre por la tarde. Ashley pareció sorprendida, luego insegura. ¿Quieres que nos volvamos a ver? Sé que es extraño, dijo Elliot rápidamente. Es solo que esta noche ha sido la más agradable que he tenido en años. Me gustaría, si no te importa, volver a veros a las dos, solo como amigos, añadió apresuradamente. No estoy intentando nada. Simplemente he disfrutado de vuestra compañía.
pero si te parece demasiado raro, lo entiendo perfectamente. El parque suena bien, interrumpió Ashley, con una lenta sonrisa extendiéndose por su rostro cansado. A Madison le encanta el parque infantil que hay allí. ¿Qué tal a las 3 a.m.? Elliot se sintió aliviado. Las 3 más es perfecto. Intercambiaron números de teléfono, tecleándolos en sus móviles con la torpeza de quienes casi han olvidado cómo establecer conexiones personales. Luego, con un último saludo de Madison y una tímida sonrisa de Ashley, se alejaron en la noche. Elliot se quedó allí un buen rato mirándolos alejarse, consciente de que algo había cambiado. No sabía decir exactamente qué era, no podía definir qué había cambiado, pero por primera vez en 7 años, se encontró deseando que llegara el día siguiente. No con temor, sino con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. Sacó su teléfono para llamar a Michael, pero se detuvo. En lugar de eso, comenzó a caminar de regreso hacia su coche, a varias manzanas de distancia. El viento seguía siendo frío, pero ahora se sentía menos cortante. Las luces de la ciudad centelleaban a su alrededor y en algún lugar a lo lejos podía oír música, risas, la vida continuando como siempre. A Maya les habría gustado, pensó, le habría encantado la franqueza de Madison y la fuerza tranquila de Ashley. Le habría tomado el pelo sin piedad por lo de la niña que le había llamado triste, pero habría estado orgullosa de que les hubiera dejado unirse a él, de que hubiera establecido una conexión, por pequeña que fuera. Lo estoy intentando, Maya, susurró al cielo nocturno. Estoy intentando seguir adelante. Y por una vez, no le pareció una mentira. A la tarde siguiente, Elliot se encontró llegando al Parque Patterson 15 minutos antes, lo cual era ridículo. Nunca llegaba temprano a nada. Su vida profesional era una serie de reuniones programadas con precisión, a las que llegaba exactamente a tiempo, ni antes ni después. Pero allí estaba, paseando cerca del parque infantil, vestido con vaqueros y un jersey que le resultaba extraño después de años de trajes, preguntándose si Ashley realmente aparecería. Y si había cambiado de opinión. Y si se había dado cuenta, a la luz del día, de que cenar con un desconocido triste era una cosa, pero quedar con él de nuevo era demasiado. Y si había malinterpretado toda la situación y ella solo le había seguido la corriente por cortesía. Pero entonces los vio. Ashley empujaba un cochecito, lo que le pareció extraño hasta que se dio cuenta de que estaba lleno de bolsas, no de un niño. Madison iba saltando delante, con sus coletas rebotando, vestida con leggings de color rosa brillante y una chaqueta morada. Cuando lo vio, su rostro se iluminó. «Señor Elliot», gritó, saludando con entusiasmo. «Hemos venido. De verdad hemos venido». Ashley lo alcanzó, ligeramente sin aliento, con su cabello rubio recogido en una cola de caballo. Llevaba la misma sudadera rosa de la noche anterior, pero la había combinado con otros vaqueros y se había maquillado un poco. Elliot se fijó en estos detalles sin querer y luego se sintió culpable por hacerlo. «Hola», dijo Ashley con un poco de timidez. «Perdona por llegar unos minutos tarde». Madison no se decidía qué peluche traer. «He traído al señor Unicornio», anunció Madison, sacando un unicornio morado gastado de su chaqueta. «Quería conocerte». «Hola, señor Unicornio», dijo Elliot con solemnidad, lo que le valió una risita de Madison. «¿Puedo ir al columpio?», preguntó Madison, alejándose ya hacia el parque infantil. «Quédate donde pueda verte», le dijo Ashley. Se volvió hacia Elliot con una sonrisa de disculpa. «Tiene 2 velocidades, dormir y tornado». «Es maravillosa», dijo Elliot con sinceridad. Se dirigieron a un banco cerca del parque infantil desde donde podían ver a Madison, que ya había hecho amistad con otros 2 niños y estaba participando en un elaborado juego que incluía el tobogán. Ashley se sentó y Elliot se unió a ella, dejando una distancia respetuosa entre ellos. Durante un momento, ninguno de los dos habló. Era diferente a la luz del día, sin el amortiguador de la comida y el ambiente del restaurante. Esto parecía más intencionado, más como una elección. Elliot se sintió extrañamente nervioso. «No estaba segura de que fueras a venir», dijo Ashley finalmente.
Pensé que tal vez te despertarías y pensarías, ¿qué estaba haciendo? ¿Aceptando salir con una mujer desconocida y su hija? Yo podría decir lo mismo, respondió Elliot. Soy prácticamente una desconocida. Probablemente no deberías quedar conmigo en parques. Ashley se rió, un sonido ligero que hizo que algo cálido se arremolinara en el pecho de Elliot. Soy bastante buena juzgando el carácter de las personas, y Madison nunca se equivoca con la gente. Si ella pensó que necesitabas amigos, entonces necesitas amigos. ¿Es ese su superpoder? Uno de muchos. También es extraordinariamente buena encontrando tréboles de 4 hojas y puede oler las galletas desde 3 habitaciones de distancia. Se sentaron en un cómodo silencio durante un momento, viendo a Madison columpiarse cada vez más alto, con sus gritos de alegría llevados por la brisa otoñal. El parque era precioso en esta época del año. Todas las hojas doradas y naranjas, el sol de la tarde filtrándose a través de los árboles. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Ashley en voz baja. Y puedes decirme que no es asunto mío. De acuerdo. Anoche, cuando Madison dijo que parecías triste, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien reconoció que estás de duelo? La pregunta pilló a Elliot desprevenido. Abrió la boca para dar una respuesta evasiva y educada, pero en lugar de eso se encontró respondiendo con sinceridad. 7 años. Han pasado 7 años desde que Maya murió. Y creo que al principio la gente lo reconocía. Había guisos y tarjetas de condolencia y todo el mundo andaba de puntillas a mi alrededor. Pero al cabo de un tiempo, esperaban que siguiera adelante. Y no lo hice. No sé cómo hacerlo. Así que todos dejaron de mencionarlo. Para ellos era más fácil si yo fingía estar bien. Pero no estás bien, dijo Ashley en voz baja. No, admitió Elliot. No estoy bien. No creo que vuelva a estarlo nunca. Ashley se quedó callada durante un largo rato. ¿Puedo contarte algo?, dijo finalmente. También puedes decirme que no es asunto mío. Por favor. El padre de Madison se marchó cuando yo estaba embarazada de 6 meses. Simplemente desapareció. Cambió su número, se mudó, se fue, y todo el mundo opinaba que era demasiado joven, que no debía tener al bebé, que estaba arruinando mi vida, pero lo tuve. Y sí, ha sido difícil. Algunos días es tan difícil que no sé cómo voy a superarlo, pero ella es lo mejor que me ha pasado nunca. Se volvió para mirarlo directamente. Lo que intento decir es que sé lo que es no estar bien, lo que es poner buena cara mientras te derrumbas por dentro, lo que es que todo el mundo espere que sigas adelante y seas normal cuando todo tu mundo ha cambiado. Así que lo entiendo, Elliot. Te veo. Esas 3 palabras, te veo, golpearon a Elliot como un puñetazo en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que alguien lo vio realmente? No al director ejecutivo, ni al exitoso hombre de negocios, ni al trágico viudo que incomodaba a todo el mundo. Solo a él, a Elliot, el hombre que se estaba ahogando, pero seguía manteniéndose a flote. Gracias, logró decir con un nudo en la garganta. Mamá, señor Elliot, mírenme, gritó Madison desde lo alto de la estructura de juegos. Saludó con entusiasmo, casi perdiendo el equilibrio, y los 2 adultos se tensaron hasta que se estabilizó. Ten cuidado, gritó Ashley, el eterno estribillo de una madre. Es intrépida, observó Elliot. Lo es. A veces desearía que tuviera un poco más de miedo, sinceramente. ¿Sabes lo que hizo la semana pasada? Se acercó a un perro que era 3 veces más grande que ella porque quería acariciarlo. Me dio un ataque al corazón. ¿El perro era amistoso? Afortunadamente sí. Pero esa no es la cuestión. Ashley negó con la cabeza, pero sonreía. Ella cree que todo el mundo es bueno y amable y está esperando ser su amigo. No sé cómo enseñarle a ser cautelosa sin romper esa hermosa inocencia. Quizás no lo sabes, dijo Elliot. Quizás el mundo necesita más gente como Madison, que cree en la bondad. Ashley lo miró pensativa. No eres lo que esperaba. ¿Qué esperabas? No lo sé. Alguien más cerrado, quizás. Eres un director ejecutivo de éxito. Has pasado por traumas. Pareces alguien con muros y sin ventanas, pero no lo eres. Eres amable, gentil, sabes escuchar. Elliot sintió que se le subían los colores a la cara.
No estaba acostumbrado a los cumplidos, especialmente a los personales. Creo que quizá olvidé por un tiempo cómo ser una persona. Solo existía como una función. Empleado, jefe, entidad empresarial. Tu hija me recordó que sigo siendo humano. Ella es buena en eso. Ashley asintió. Ella ve a las personas, las ve de verdad. Incluso con 5 años, entiende cosas que la mayoría de los adultos pasan por alto. Hizo una pausa. ¿Quieres tener hijos? Quiero decir, ¿los querías? Mencionaste que tú y tu esposa los querían. Sí, Maya quería una familia numerosa, 3 o 4 hijos. Ella provenía de una familia numerosa. Siempre decía que la casa estaba llena de ruido y amor, y eso era lo que quería para nuestros hijos. Elliot se encontró sonriendo al recordar. Yo era más cauteloso. Pensaba que tal vez deberíamos empezar con uno, ver cómo nos las arreglábamos. Justo cuando empezamos a intentarlo, ocurrió el accidente. Lo siento mucho. A veces pienso en ello. ¿Cómo habrían sido esos niños? ¿Habrían tenido su risa? Mi terquedad. ¿Habrían tocado el piano como ella o habrían sido buenos en matemáticas como yo? Miró a Madison, que seguía jugando con alegre abandono. Al ver a Madison, creo que entiendo lo que Maya quería. Esa energía, esa alegría, esa convicción absoluta de que el mundo es un buen lugar. Habríamos tenido suerte de tener una hija así. Aún podrías tenerla, dijo Ashley en voz baja. ¿Tener hijos? Quiero decir, ¿cuántos años tienes? ¿32? ¿33? ¿33? Eres joven. Podrías conocer a alguien, formar una familia. No lo creo, dijo Elliot. No puedo imaginarme amar a alguien como amaba a Maya. No sería justo para ellos. Ser siempre la segunda opción. Ser siempre comparados con un fantasma. El amor no funciona así. Ashley dijo, el corazón no es un recurso finito. Se expande. Puedes amar a varias personas de varias maneras sin disminuir a ninguna de ellas. ¿Eso es lo que crees? Es lo que tengo que creer. Porque por mucho que el padre de Madison, no puedo arrepentirme por completo de él. Él me la dio a ella. Y algún día tal vez conozca a alguien que pueda amarnos a los dos, y eso no disminuirá lo que sentí antes. Solo será diferente. Otro capítulo. Hablaron durante 2 horas mientras Madison jugaba. Elliot se encontró compartiendo cosas que nunca le había contado a nadie. Cómo se había dedicado al trabajo para evitar lidiar con el dolor. Cómo su mansión se sentía como una prisión. Cómo no se atrevía a cambiar nada en el estudio de arte de Maya, manteniéndolo exactamente como ella lo había dejado, con su cuadro a medio terminar todavía en el caballete. Cómo a veces todavía ponía 2 platos para cenar antes de acordarse. Ashley escuchaba sin juzgar, contando de vez en cuando sus propias historias de lucha. Cómo había pensado en dar a Madison en adopción, pero no había podido hacerlo. Cómo había tenido 3 trabajos mientras estaba embarazada para ahorrar dinero. Cómo había pasado el primer cumpleaños de Madison, llorando porque sentía que estaba fallando, hasta que su pequeña le sonrió y se dio cuenta de que el amor era suficiente. Cómo abandonó la escuela de diseño cuando no pudo permitirse pagar tanto la matrícula como la guardería. Cómo soñaba con colores, espacios y habitaciones preciosas, pero se pasaba los días archivando documentos y contestando al teléfono. ¿Por qué diseño de interiores? Preguntó Elliot. ¿Qué te atrae de ello? El rostro de Ashley se transformó cuando habló de ello, animándose de una forma que él no había visto antes. Me encanta la idea de que los espacios puedan contar historias, que los colores adecuados, los muebles adecuados y la luz adecuada pueden hacer que alguien se sienta seguro, inspirado o en paz. Crecí en apartamentos en los que nos mudábamos cada vez que subían el alquiler y nunca me sentí como en casa. Quiero crear hogares para las personas, lugares en los que se sientan como en casa. Eso es precioso, dijo Elliot, y lo decía en serio. No es práctico, replicó Ashley. La escuela de diseño es cara. Crear un portafolio lleva tiempo y dinero, y ahora mismo no puedo correr riesgos. Madison necesita estabilidad. Necesita saber que podemos pagar el alquiler y comprar comida. ¿Y si no tuvieras que elegir? ¿Y si pudieras dedicarte al diseño y seguir proporcionando estabilidad? Ashley lo miró con curiosidad. ¿Cómo? Aún no lo sé, admitió Elliot, pero quizá haya una manera.
Antes de que Ashley pudiera responder, Madison llegó corriendo sin aliento y Rosie se echó a llorar. Tengo hambre. ¿Podemos comer algo? Ashley sacó unos zumos y galletas de su bolsa de trucos, y Madison se sentó entre ellos en el banco, comiendo contenta, mientras les contaba historias elaboradas sobre el juego al que había estado jugando. Elliot se encontró genuinamente entretenido, haciéndole preguntas y siguiendo su imaginación. Cuando el sol empezó a ponerse y el aire se volvió frío, Ashley anunció que era hora de irse. Madison puso mala cara, pero no discutió demasiado, cansada de tanto jugar. Mañana a la misma hora, se encontró preguntando Elliot. Si estás libre, sonrió Ashley. Estamos libres, pero quizá en otro sitio. Madison necesita variedad o se aburre. El acuario, sugirió Elliot. No he ido en años. Sí, gritó Madison. Tienen tiburones. Me encantan los tiburones. Y así, sin más, se convirtió en una costumbre. Los viernes al acuario, donde Madison pegaba la nariz a cada cristal y se autoproclamaba bióloga marina. Los sábados al zoo, donde obligaba a Elliot a leer todas las placas informativas y le decía que quería ser cuidadora del zoo. Ahora, los domingos en el Centro de Ciencias de Maryland, donde le arrastraba por todas las exposiciones 2 veces y anunciaba que iba a ser científica, cuidadora del zoo y bióloga marina cuando creciera, los días se difuminaban de la mejor manera posible. Elliot se encontraba mirando el reloj en el trabajo, contando las horas que le quedaban para verlos. Empezó a salir de la oficina a las 5 en lugar de a las 8. Compró pases de temporada para varias atracciones. Aprendió cuáles eran los aperitivos favoritos de Madison y el café que pedía Ashley, y a hacer trenzas en el pelo cuando Madison le pidió que lo intentara. Pasaron 3 semanas antes de que Elliot se diera cuenta de lo que estaba pasando. Era feliz, no completamente, no sin sombras, pero genuinamente, honestamente feliz. Esperaba con ilusión el comienzo de cada día. Se reía con frecuencia. Había empezado a dormir mejor, despertándose con ganas en lugar de con temor. Su junta directiva notó el cambio. Pareces más alegre, comentó su director financiero durante una reunión. Sea lo que esté haciendo, siga haciéndolo. Su ama de llaves, la señora Chen, que llevaba años trabajando para él, casi se echó a llorar cuando lo vio sonreír. Oh, señor Stewart, le dijo, me alegro mucho de verle vivo de nuevo. Vivo, así es como se sentía. Como si hubiera estado en estado de estasis y finalmente estuviera volviendo lentamente a la vida. Pero no se trataba solo de él. Ashley también estaba cambiando. Sonreía con más facilidad y la permanente línea de preocupación entre sus cejas se suavizaba. Hablaba de sus sueños de diseño con creciente entusiasmo. Madison, siempre alegre, parecía brillar aún más, al tener a 2 adultos que la colmaban de atenciones. Fue a principios de noviembre, en una tarde especialmente fría, cuando se refugiaron en una cafetería para entrar en calor, cuando sonó el teléfono de Ashley. Elliot observó cómo su rostro pasaba por una serie de emociones: esperanza, confusión, preocupación y finalmente una calma forzada. Lo entiendo, dijo al teléfono. No, gracias por avisarme. Te lo agradezco. Colgó y se quedó muy quieta. Mamá, preguntó Madison, sensible a los estados de ánimo de su madre. ¿Qué pasa? Nada, cariño, dijo Ashley automáticamente, pero su voz temblaba. Miró a Elliot. Era la consulta del doctor Morrison, la clínica donde trabajaba. Van a cerrar definitivamente. Él se jubila. Los demás médicos se incorporan a otras clínicas. El edificio se va a vender. Pero ahí es donde ibas a recuperar tu trabajo, dijo Madison. Y Elliot se dio cuenta de que Ashley debía de haberle dicho a su hija que la habían despedido temporalmente, no definitivamente. Lo sé, cariño, pero no pasa nada. Ya se nos ocurrirá algo. Pero le temblaban las manos mientras las envolvía alrededor de la taza de café. Elliot podía ver el miedo que intentaba ocultar a Madison. No tener trabajo significaba no tener perspectivas, lo que significaba quedarse sin dinero, lo que significaba quedarse sin hogar, lo que significaba fallarle a su hija. Ashley, dijo Elliot con cuidado, ¿podemos hablar?
Madison, ¿te importaría mirar ese pájaro fuera de la ventana un momento? Madison, intuyendo que se trataba de una conversación de adultos, se volvió obedientemente para mirar por la ventana, aunque mantuvo un oído claramente atento a su conversación. Quiero ofrecerte algo, dijo Elliot, y necesito que me escuches antes de decir que no por orgullo. Ashley apretó la mandíbula. Elliot, necesito una asistente de verdad. No solo alguien que gestione mi agenda, sino alguien que sepa tratar con la gente, que entienda el equilibrio entre el trabajo y la vida personal, que sea sincera conmigo cuando trabajo demasiado. Alguien en quien confíe. Se inclinó hacia adelante. Tú serías perfecta para el puesto. El sueldo es bueno, las prestaciones son excelentes y el horario es razonable. Tendrías tiempo para Madison, tiempo para ti misma. No puedo aceptar caridad, dijo Ashley en voz baja. No es caridad, son negocios. Eres organizada, eficiente, buena con la gente y ves cosas que otros pasan por alto. Esas son habilidades valiosas. Hizo una pausa. Soy mejor persona cuando estás cerca, Ashley. Te quiero en mi vida y de esta manera también puedo ayudarte a proporcionar estabilidad a ti y a Madison. Por favor, déjame hacerlo. Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué harías esto por nosotras? Porque hace 3 semanas tu hija vio a un hombre triste comiendo solo y decidió que necesitaba compañía. Porque podrías haberte marchado, pero no lo hiciste. Porque me has devuelto algo que creía haber perdido para siempre. Sonrió levemente. Y porque eres mi amiga, y los amigos se ayudan entre sí. No sé nada de tecnología, protestó Ashley débilmente. No hace falta. Necesitas saber cómo gestionar a las personas y priorizar tareas y decirme cuando estoy siendo idiota. Ya eres excelente en todas esas cosas. Madison, que claramente había estado escuchando, se dio la vuelta. Mamá, di que sí. Así podrás trabajar con el señor Elliot todos los días y nunca tendremos que preocuparnos por la comida y tal vez podamos tener un cachorro. Ashley se rió entre lágrimas. ¿Qué tal si empezamos con el trabajo y luego vemos lo del cachorro? ¿Eso es un sí? Preguntó Elliot. Ashley lo miró durante un largo momento y él pudo ver la guerra interna que estaba librando. Orgullo contra practicidad, independencia contra necesidad. Finalmente, ella asintió. Sí, pero me voy a ganar este trabajo, Elliot. Voy a ser la mejor asistente que hayas tenido nunca. Serás la única asistente que haya tenido en 6 meses, señaló Elliot. El listón no está tan alto. Ya verás cómo lo supero. Y lo hizo. Cuando Ashley empezó en Stewart Technologies el lunes siguiente, transformó no solo la vida laboral de Elliot, sino toda la planta ejecutiva. Organizó su caos, le obligó a tomarse descansos para comer, atendió las llamadas con eficiencia y cordialidad. Tenía un don para leer a las personas, para saber cuándo un cliente necesitaba humor, simpatía o franqueza. En una semana los demás ejecutivos acudían a ella con preguntas. En 2 semanas había reorganizado el sistema de archivo y mejorado los protocolos de comunicación. A finales de mes, Elliot no sabía cómo había podido funcionar sin ella. Pero más que su competencia profesional, lo que importaba era la conexión personal. Llegaban juntos casi todas las mañanas después de que Elliot la recogiera. Empezó a hacerlo al segundo día, cuando se dio cuenta de que Ashley tenía que coger 2 autobuses y tardaba más de 1 hora en llegar al trabajo. Su chofer podía llevarla en 20 minutos. Ashley se había resistido, por supuesto. Elliot, no puedes. Estoy pasando justo por tu barrio. Mintió con naturalidad. No era cierto, pero ella no tenía por qué saberlo. Es práctico, así que ahora su mañana comenzaba con la charla de Madison desde el asiento trasero y la tranquila presencia de Ashley a su lado. Y se sentía bien, de una manera que nada se había sentido bien en años. Tomaban café juntos antes de comenzar la jornada laboral, discutían el horario, compartían historias sobre Madison y poco a poco compartían más cosas sobre ellos mismos. Elliot le contó sobre sus años universitarios, de cómo conoció a Maya en una clase de física
a la que ella asistía como oyente por diversión. Ashley le contó su breve experiencia universitaria, los sueños que tenía antes de que la realidad se interpusiera. Por las tardes, cuando Ashley bajaba al vestíbulo a esperar el autobús escolar de Madison, Elliot solía acompañarla. Se habían convertido en la comidilla de la oficina, el estoico director ejecutivo y su cálida asistente. Pero Elliot descubrió que ya no le importaban los chismes. Madison salía disparada del autobús, con la mochila rebotando, lista para mostrarles su último proyecto de arte o contarles cómo le había ido el día. Algunas tardes, hacía los deberes en la oficina de Ashley. A veces, Elliot las llevaba a las 2 a cenar temprano. Desarrollaron rutinas, tradiciones, un ritmo tranquilo que les hacía sentir como una familia. Elliot se dio cuenta de que era fácil fingir que esa era su vida. Volver a casa y encontrar voces y risas, tener a alguien con quien compartir la cena, leer cuentos antes de dormir a una niña que se había ganado su corazón. Los fines de semana, exploraban juntos la ciudad. Madison estaba decidida a ver todo lo que Baltimore tenía para ofrecer, y Elliot se encontró experimentando su ciudad con nuevos ojos. Las llevó al Museo Americano de Arte Visionario, donde Madison declaró que definitivamente podía hacer arte mejor que algunas de las piezas. A Little Italy, a comer pasta, donde Madison se las arregló para mancharse el pelo con salsa. A la Walters Art Gallery, donde Ashley se detenía frente a los cuadros y explicaba la composición y la teoría del color. Su rostro rebosaba pasión, y Elliot la observaba más a ella que al arte. Eso se estaba convirtiendo en un problema. De hecho, Elliot se daba cuenta de que cada vez observaba más a Ashley. La forma en que se colocaba el pelo detrás de la oreja cuando se concentraba. Cómo se mordía el labio inferior cuando tomaba una decisión. El sonido de su risa, brillante y espontánea. La dulzura de su voz cuando hablaba con Madison. La firmeza con la que trataba a los clientes difíciles. Era guapa, pero era más que eso. Era fuerte, amable y auténtica. No quería nada de él excepto su yo más genuino. Ella lo desafiaba, lo hacía reír, veía más allá de su dinero y su éxito, y veía a la persona que había debajo. Y eso lo aterrorizaba porque sentir eso era como una traición. Todavía llevaba su anillo de bodas. La foto de Maya seguía en su escritorio. ¿Cómo podía sentir algo por otra persona cuando todavía amaba a su esposa? La culpa lo carcomía, lo hacía retroceder un poco. Ashley se dio cuenta. Por supuesto, siempre se daba cuenta. ¿He hecho algo mal?, preguntó una noche cuando estaban cenando en su casa. Madison estaba en el salón viendo una película y ellos estaban limpiando la cocina juntos. No, respondió Elliot rápidamente. ¿Por qué piensas eso? Has estado distante estos últimos días, distraída. Ashley secó un plato con cuidado, sin mirarlo. Si te resulta demasiado tenerme aquí tan a menudo, puedes decírmelo. No me ofenderé. No es demasiado, dijo Elliot. Es... Se detuvo sin saber cómo explicarlo. ¿Es qué?, preguntó Ashley con delicadeza. Es perfecto, admitió él. Ese es el problema. Estas tardes que pasamos juntos, es como si fuéramos una familia. Ashley terminó en voz baja. Lo sé. Madison también lo cree así. Le dijo a su profesora que ahora tiene una especie de papá. Por fin lo miró. Sé que probablemente no es lo que esperabas. Si es demasiado, si complica las cosas. Sigo llevando mi anillo de boda, soltó Elliot. Ashley bajó la mirada hacia su mano, hacia la alianza de oro que llevaba allí más de una década. Lo sé, no sé cómo quitármelo. Siento que, si lo hago, es como decir que ella no importaba, que la he olvidado. Oh, Elliot, Ashley dejó el paño de cocina y le tomó las manos. Quitarte un anillo no borra lo que tuviste. No significa que la hayas olvidado o que ella no importara. Solo significa que estás listo para hacer espacio para cosas nuevas junto a los viejos recuerdos. Pero, ¿y si no estoy listo? Entonces no estás listo. Y está bien, nadie te está presionando. ¿Y si nunca estoy listo? Ashley le apretó las manos. Entonces diría que estás desperdiciando tu vida honrando a alguien que no querría que la vivieras. Pero esa es tu decisión, no la mía. Le soltó las manos y volvió a los platos,
y Elliot sintió la pérdida de su tacto como un dolor físico. ¿Cuándo había sucedido eso? ¿Cuándo se había vuelto necesaria su proximidad para su bienestar? Esa noche, después de llevarlos a casa y regresar a su mansión vacía, Elliot se paró en el estudio de arte de Maya por primera vez en meses. Todo estaba exactamente como ella lo había dejado. La pintura en el caballete a medio terminar, un paisaje de la bahía, sus pinceles en su frasco, las puntas aún manchadas de pintura seca, su delantal colgado en el gancho. No sé qué hacer, le dijo a la habitación vacía, al fantasma de Maya, al universo. No esperaba esto, no esperaba volver a sentir nada nunca más, y ahora siento demasiado y no sé si está bien, si a ti te parecería bien. Por supuesto, la habitación no le dio ninguna respuesta. Pero mientras Elliot observaba el momento congelado de la vida de Maya, se dio cuenta de algo. Ella nunca había sido una persona estancada. Había sido movimiento y cambio, y un impulso constante hacia adelante. Odiaba cuando él se quedaba atascado en el análisis paralizante. Lo empujaba a tomar riesgos, a vivir plenamente. A ella le gustarían, dijo en voz alta. Ashley y Madison, le encantaría como Madison pregunta por ti. ¿Cómo cree que eres amigo de su pececito en el cielo? Apreciaría la fuerza de Ashley, su dedicación a su hija. Probablemente me diría que soy un idiota por darle tantas vueltas a esto. Y tal vez esa era la respuesta. No olvidar a Maya, sino honrarla viviendo como ella siempre le había animado a vivir. Plenamente, abiertamente, sin miedo. Elliot se quitó el anillo de boda por primera vez en 7 años. Su mano se sentía extraña, rara, demasiado ligera. Levantó el anillo hacia la luz y vio dónde se había desgastado por los años de girarlo nerviosamente. Siempre te querré, le dijo a Maya. Se lo dijo al anillo, se lo dijo al recuerdo, pero creo que quizá también los quiera a ellos. ¿Está bien? ¿Puedo hacer ambas cosas? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Pero, de alguna manera, Elliot se sintió más ligero. No resuelto, no seguro, pero más ligero, como si hubiera dejado atrás una carga que había estado llevando durante tanto tiempo que había olvidado que no formaba parte de su cuerpo. Colocó cuidadosamente el anillo en una pequeña caja junto con los pendientes favoritos de Maya y el reloj que le había regalado en su último aniversario. Luego cerró la puerta del estudio y se fue a la cama. Y por primera vez en años, no soñó con el accidente. Soñó con coletas, risas y una sonrisa que le hacía doler el corazón con algo que ya no era exactamente dolor. El cambio se produjo gradualmente a partir de entonces. Elliot se encontró disfrutando de los momentos en lugar de alejarse de ellos. Cuando la mano de Ashley rozaba la suya al alcanzar el mismo archivo, él no se apartaba. Cuando Madison le preguntó si podía ser su acompañante en el baile de padres e hijas del colegio, él dijo que sí e ignoró la agradecida lágrima de Ashley. Cuando se encontró riéndose de los terribles chistes de Madison por tercera vez en una hora, no se sintió culpable por estar feliz. Estaban cenando en su casa una noche a finales de noviembre cuando Ashley soltó su propia bomba. Voy a empezar a tomar clases de diseño, anunció, con los ojos brillantes de emoción y terror. Por internet, por la noche, después de que Madison se acueste. Me llevará años terminarlo, pero he encontrado un programa asequible y voy a hacerlo. Eso es increíble, dijo Elliot, genuinamente emocionado por ella. Ashley, es maravilloso. He estado pensando en lo que dijiste sobre no tener que elegir entre los sueños y la estabilidad. Ahora tengo estabilidad gracias a ti, así que quizá también pueda empezar a trabajar para alcanzar mis sueños. Madison aplaudió. Mamá va a hacer casas preciosas. Sí, algún día, pero primero tengo que estudiar mucho, asintió Ashley. Yo podría ayudarte, se ofreció Elliot. No sé nada de diseño, pero podría hacerte preguntas o cuidar de Madison las noches de estudio para que puedas concentrarte. Los ojos de Ashley se suavizaron. Ya haces mucho. Quiero hacer más, dijo Elliot, y era cierto. Quería formar parte de su vida, de sus sueños, de su futuro. Diciembre trajo consigo las fiestas y con ellas emociones complicadas. Sería la octava Navidad de Elliot sin Maya. Normalmente ignoraba por completo las fiestas,
Trabajaba durante ellas y fingía que eran un día cualquiera. Pero Madison tenía otros planes. Sir Elliot le dijo con seriedad una tarde, tiene que venir a nuestra casa por Navidad. No puede estar solo. Es triste. Madison, dijo Ashley, el señor Elliot puede que tenga otros planes. ¿De verdad? Preguntó Madison, mirándolo con esos dos ojos tan perspicaces. No, admitió Elliot. Entonces vendrás a nuestra casa, comeremos pavo. Bueno, mamá suele quemarlo un poco, pero sigue estando bueno. Veremos películas, abriremos los regalos y será la mejor Navidad de la historia, dijo Ashley, mirándolo con impotencia. Es muy persuasiva. Ya lo veo, dijo Elliot sonriendo. Y me encantaría ir, si estáis seguras. Estamos seguras, dijo Ashley. Y algo pasó entre ellos, una especie de reconocimiento de lo que eso significaba. Esa mezcla de vidas, esa elección de crear nuevas tradiciones. Elliot se lanzó a los preparativos navideños con un entusiasmo que le sorprendió. Compró regalos para Madison, pensando cuidadosamente en las cosas que ella había mencionado que quería. Un juego de arte, porque le encantaba dibujar, libros sobre biología marina y dinosaurios, un tiburón de peluche de la tienda de regalos del acuario. Para Ashley, le costó más. ¿Qué se le regala a alguien que lo tiene todo pero que no acepta nada que parezca caridad? Finalmente, decidió inscribirla en un taller de fin de semana con un famoso diseñador de interiores, algo para sus sueños más que para sus necesidades. La mañana de Navidad, Elliot condujo hasta su edificio de apartamentos con el maletero lleno de regalos envueltos. El barrio era modesto, el edificio mostraba su antigüedad, pero alguien había colocado luces a lo largo de la fachada y parecía alegre a pesar de su desgaste. El apartamento de Ashley era pequeño, tal vez 800 pies cuadrados en total, pero ella lo había hecho acogedor. Había cortinas en las ventanas, obras de arte en las paredes, un pequeño árbol de Navidad en la esquina, decorado con adornos hechos a mano. Se sentía más como un hogar que su mansión. Madison vibraba de emoción, todavía en pijama, decorada con muñecos de nieve. Señor Elliot, ha venido. Venga a ver nuestro árbol. Mamá y yo hemos hecho todos los adornos nosotras mismas. El día fue caótico y perfecto. Quemaron un poco el pavo, tal y como había predicho Madison. Comieron demasiadas galletas para desayunar. Vieron películas navideñas de animación con plastilina que Madison había visto cientos de veces, pero de las que nunca se cansaba. Jugaron a juegos de mesa en el suelo, y Madison ganó todas las partidas porque se inventaba las reglas sobre la marcha, y abrieron los regalos. Madison gritaba con cada regalo, abrazando a Elliot con tanta fuerza que él pensó que le iba a romper las costillas. Ashley lloró por la inscripción en el taller, insistiendo en que era demasiado, hasta que Elliot le recordó que había prometido dejarle ser su amigo, y que los amigos se apoyaban mutuamente en sus sueños. Entonces Ashley le entregó un regalo, una pequeña caja envuelta que le pareció ligera en las manos. Dentro había un llavero. Era claramente artesanal, un pequeño disco de madera con unas palabras grabadas. La familia no siempre es sangre, Madison eligió las palabras, dijo Ashley en voz baja mientras Madison estaba distraída con su nuevo juego de arte. Pero estoy de acuerdo con ellas. Ahora eres de la familia, Elliot. Para los dos. Elliot no podía hablar debido a la emoción que le obstruía la garganta. Simplemente abrazó a Ashley, la estrechó contra él y sintió cómo ella le rodeaba con sus brazos. Se sentía bien. Se sentía como volver a casa. Esa noche, después de fregar los platos y de que Madison se calmara, se sentaron juntos en el pequeño sofá de Ashley mientras Madison se quedaba dormida entre ellos, con la cabeza en el regazo de Elliot y los pies metidos bajo las piernas de Ashley. Esta ha sido la mejor Navidad que he tenido en años, dijo Elliot en voz baja para no despertar a Madison. Yo también, respondió Ashley. Se inclinó sobre Madison para cogerle la mano. Gracias por estar aquí, por ser tú. Entrelazaron sus dedos, y Elliot sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado la sensación. Paz, paz completa, paz total. No la ausencia de dolor, sino la presencia de algo lo suficientemente fuerte como para soportar el dolor junto con la alegría. Ashley,
Comenzó y luego se detuvo. ¿Qué podía decir? Que se estaba enamorando de ella, que su hija se había convertido en la luz de su vida, que la idea de no verlas todos los días le causaba un dolor físico. Era demasiado pronto, demasiado complicado. Pero Ashley le apretó la mano. Lo sé, dijo simplemente. Yo también. Y eso era suficiente por ahora. Era suficiente. El nuevo año trajo nuevos retos. Stewart Technologies estaba inmersa en negociaciones para una importante adquisición, una empresa europea que ampliaría significativamente su alcance. Eso significaba más horas de trabajo, más estrés, videollamadas constantes a horas intempestivas para adaptarse a las zonas horarias. Elliot intentó mantener el equilibrio, intentó estar presente para Ashley y Madison, pero las exigencias eran abrumadoras. Empezó a quedarse hasta tarde en la oficina otra vez. Fallaba las citas para cenar. Parecía agotado, con el rostro demacrado y ojeras. Ashley estaba preocupada. Veía cómo se saltaba comidas, sobrevivía a base de café y en ocasiones le temblaban las manos por el cansancio, el estrés o ambos. Intentó ayudarle, gestionando su agenda lo mejor que pudo, obligándole a tomarse descansos y pidiendo comida a domicilio para su oficina cuando trabajaba durante la hora del almuerzo. Pero Elliot estaba obsesionado. Este acuerdo aseguraría el futuro de la empresa, crearía puestos de trabajo y consolidaría a Stewart Technologies como una empresa importante. No podía reducir el ritmo, no podía parar, no hasta que estuviera terminado. Vas a acabar agotado, le dijo Ashley una noche, cuando todos los demás se habían ido a casa. Eran casi las 9. Madison estaba con una niñera y Ashley había vuelto a la oficina porque sabía que Elliot todavía estaría allí. Estoy bien, dijo Elliot, sin levantar la vista de su ordenador portátil. No estás bien, tienes muy mal aspecto. ¿Cuándo fue la última vez que comiste? Esta mañana me tomé una barrita proteica. Elliot, eso fue hace 12 horas. Comeré cuando llegue a casa. ¿Cuándo será eso? ¿A medianoche? A la 1000 de la madrugada. Ashley rodeó el escritorio y cerró suavemente el portátil. Esto no es saludable. Esto no es sostenible. Ya casi está hecho, insistió Elliot. Solo unas semanas más y se cerrará el trato. ¿Y luego qué? Habrá otra crisis, otro acuerdo, otra razón para matarte a trabajar. La voz de Ashley era aguda, llena de miedo y frustración. Ya he visto esto antes, Elliot, en la consulta médica. Gente brillante que se creía invencible hasta que se derrumbó. No voy a derrumbarme, dijo Elliot, incluso cuando una oleada de mareo lo invadió. Llevaba semanas con molestias en el estómago, un dolor persistente que había estado ignorando. Por favor, dijo Ashley, y su voz se quebró ligeramente. Por favor, cuídate. Por mí, por Madison, te necesitamos. Esas 3 palabras, te necesitamos, deberían haber sido una llamada de atención. Pero Elliot estaba demasiado sumido en el caos como para escucharlas adecuadamente. Prometió mejorar, descansar más, pero eran promesas vacías. La adquisición lo consumía y todo lo demás se desvaneció en un ruido de fondo. Ocurrió un martes a finales de mayo. Elliot estaba en su oficina, en una videollamada con el equipo europeo de adquisiciones. Las cifras y las proyecciones parpadeaban en su pantalla. Estaba hablando de los costes de integración cuando lo sintió. El dolor en el estómago, que había sido un dolor sordo durante semanas, de repente se agudizó hasta convertirse en algo insoportable. La habitación se inclinó. Oyó cómo su propia voz se quebrantaba a mitad de la frase. «Señor Stewart, ¿se encuentra bien?», le preguntó alguien en la llamada. Elliot intentó responder, pero el dolor era cegador. Se quedó de pie pensando si podría simplemente caminar para que se le pasara, si podría llegar al baño. Dio un paso, 2, y entonces sus piernas se doblaron. Lo último que recordó fue el suelo acercándose rápidamente hacia él y pensar, absurdamente, que Ashley se enfadaría mucho con él. Ashley oyó el golpe desde su escritorio. A lo largo de los meses, había desarrollado un sexto sentido con respecto a Elliot. Podía saber cuándo algo iba mal, incluso a través de puertas cerradas. El sonido de su cuerpo golpeando el suelo le heló las venas,
Irrumpió en su oficina y lo encontró en el suelo, consciente, pero apenas, con la cara gris y la respiración superficial. La pantalla del ordenador mostraba las caras de sorpresa de las personas que participaban en la videollamada. «Llamen al 911», les gritó Ashley, arrodillándose junto a Elliot. «Elliot, quédate conmigo. Mírame». Sus ojos encontraron los de ella nublados por el dolor. «Lo siento», logró susurrar. «No te atrevas a disculparte. Solo mantente despierto. Sigue mirándome». Los minutos que tardó en llegar la ambulancia fueron los más largos de la vida de Ashley. Le cogió la mano, le habló constantemente, se negó a dejar que se fuera. Cuando llegaron los paramédicos, les dio su historial médico y les enumeró los síntomas que había observado durante las últimas semanas. «Voy con él», les dijo con voz que no admitía réplica. En la ambulancia, mientras atravesaban el tráfico de Baltimore de la mano de Elliot, Ashley sintió un terror que nunca antes había experimentado. Había perdido al padre de Madison, había perdido trabajos, había perdido oportunidades. Pero perder a Elliot rompería algo en ella que nunca podría reparar. «Vas a estar bien», le dijo. Se lo dijo a sí misma. «Vas a estar bien, y luego yo misma te mataré por asustarme así». Los labios de Elliot se crisparon en lo que podría haber sido una sonrisa. En el Hospital John Hopkins, lo llevaron inmediatamente a hacerse pruebas. Ashley se quedó en la sala de espera y de repente se dio cuenta de que llevaba su ropa de trabajo, que tenía que llamar a alguien para avisar a Madison, que no tenía ni idea de qué hacer. Llamó al colegio de Madison y organizó que se fuera a casa con Emma y la madre de Emma. Llamó al abogado de Elliot, a su junta directiva. Caminaba de un lado a otro, se sentaba. Rezaba a un Dios en el que no estaba segura de creer. Finalmente apareció un médico y Ashley corrió hacia él. «¿Está bien? Está estable», le aseguró el médico. «Es una úlcera perforada que probablemente se ha estado desarrollando durante meses. Necesita cirugía de inmediato, pero su pronóstico es bueno. ¿Puedo verlo brevemente? Luego tenemos que prepararlo para la cirugía». Elliot parecía pequeño en la cama del hospital, conectado a monitores y goteros. Su rostro seguía pálido, pero sus ojos estaban más claros que antes. «Hola», dijo Ashley, tomándole la mano. «Hola». Su voz era áspera. «La he fastidiado, ¿verdad?» «Espectacularmente». Ashley intentó sonreír, pero no lo consiguió. «El médico dice que necesitas cirugía, lo he oído». Elliot le apretó la mano débilmente. «Ashley, lo siento, tenías razón en todo. Lo hablaremos cuando te encuentres mejor. Ahora mismo solo tienes que superar la operación. Madison está con la familia de Emma. Ella está bien. No te preocupes por nosotros. Solo concéntrate en recuperarte». «Tengo miedo», admitió Elliot en voz baja. «Yo también». Ashley se inclinó y le besó la frente, un gesto que le pareció natural, necesario. «Pero te vas a poner bien. Tienes que hacerlo. Te necesitamos. ¿Recuerdas? Yo también te necesito». Elliot dijo. «A los dos. Ashley, lo guardaré». Ashley lo interrumpió con suavidad. «Dímelo después de la operación. Date algo por lo que despertar». Se lo llevaron en silla de ruedas unos minutos más tarde y Ashley se quedó sola de nuevo. Esta vez se permitió llorar, grandes sollozos que había estado conteniendo desde que lo encontró en el suelo. Miedo, amor y rabia se mezclaban y brotaban de ella. La madre de Emma llevó a Madison al hospital una hora más tarde. La niña estaba pálida, callada, de una forma que no era propia de ella. «¿Va a morir el señor Elliot?», le preguntó a Ashley. «No, cariño, se va a poner bien, te lo prometo». Ashley abrazó a su hija con fuerza. «Te prometo que es fuerte y que los médicos de aquí son muy buenos. Le hice un dibujo», dijo Madison, sacando un dibujo arrugado de su mochila. En él se veían 3 figuras de palitos bajo un arco iris con las etiquetas Mamá, Madison y Sir Julian Elliot. Con letra infantil y cuidadosa había escrito: «Que te mejores pronto. Te queremos». Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas de nuevo. «Es precioso, cariño. Le va a encantar». Esperaron 3 horas. Parecieron 3 días. Madison se quedó dormida en el regazo de Ashley, agotada por la preocupación. Otros empleados de Stewart Technologies iban y venían, preguntando por novedades.
El abogado de Elliot llegó con unos papeles por si acaso, aunque Ashley se negaba incluso a pensar en esa posibilidad. Por fin salió el cirujano. La operación había ido bien. Habían podido reparar la perforación. Tendrá que permanecer en el hospital unos días y la recuperación llevará varias semanas, pero debería recuperarse por completo. Ashley casi se derrumba de alivio. ¿Podemos verlo? Ahora está en recuperación. Esperen una hora más y podrán verlo brevemente. Cuando finalmente les permitieron entrar, Elliot estaba despierto, pero aturdido. Sus ojos encontraron inmediatamente a Ashley y Madison, y todo su rostro se suavizó. Hola, dijo con voz ronca. Hola a ti también, respondió Ashley, acercando una silla a la cama. Madison se subió al regazo de Ashley y miró a Elliot con los ojos muy abiertos y preocupados. Te hice un dibujo, dijo Madison tímidamente, sosteniéndolo en alto. Elliot miró el dibujo, las tres figuras de palitos y las palabras «Te queremos», escritas con letra infantil. Algo en su expresión se rompió. Yo también los quiero, dijo con voz ronca por la emoción. A las dos mucho. Ashley contuvo el aliento. Llevaban meses dando vueltas a esas palabras. Ambos lo sabían, pero ninguno lo decía. Y allí, en una habitación de hospital, drogado con analgésicos y agotado por la cirugía, Elliot finalmente lo había dicho. Nosotros también te queremos, susurró Ashley. Muchísimo, por eso esta vez vas a descansar y recuperarte como es debido. Sin discusiones. Sin discusiones, asintió Elliot. Siento no haberte escuchado, Ashley, y haberte asustado. Hablaremos de tus terribles hábitos cuando te hayas recuperado. Ahora mismo, concéntrate en ponerte mejor. Madison se inclinó hacia adelante con cuidado, prestando atención a los tubos y cables. ¿Puedo abrazarte? Un abrazo suave, dijo Elliot, y Madison lo rodeó con cuidado con sus brazos. No nos vuelvas a asustar así nunca más, dijo ella con seriedad. Haré todo lo posible, prometió Elliot. Se quedaron hasta que una enfermera les dijo amablemente que se había acabado el horario de visitas. Ashley prometió volver a primera hora de la mañana y se marcharon a regañadientes, ambos mirando atrás hacia Elliot. En el aparcamiento, Madison preguntó, ¿El señor Elliot se va a poner bien de verdad? Sí, cariño, se va a poner bien de verdad. Bien, porque quiero que sea mi papá de verdad. ¿Te parece bien? Ashley se detuvo y miró el rostro alegre de su hija. ¿Es eso lo que quieres? ¿De verdad? Sí. Es simpático. Te hace sonreír. Me lee cuentos y siempre está ahí. Eso es lo que hacen los papás, ¿no? Eso es lo que hacen los papás. Ashley asintió, con el corazón a punto de estallar. Entonces, ¿puede ser mi papá? Creo que eso depende del señor Elliot, pero tal vez, si algún día quiere, podría serlo. Él quiere, dijo Madison con absoluta confianza. Lo sé. Y tenía razón. Ashley pensó. Ella también lo sabía. Esto había dejado de ser solo amistad o solo conveniencia hacía semanas, quizá meses. Se habían convertido en una familia sin ninguna declaración oficial. Tres personas que se necesitaban, que se habían elegido, que se querían. Elliot permaneció en el hospital durante 4 días. Ashley y Madison lo visitaron todos los días, varias veces al día. Le llevaron libros y revistas y la interminable colección de dibujos de Madison. Le hicieron compañía, lo hicieron reír, lo distraían del aburrimiento y las molestias de la recuperación. Al tercer día, tumbado en la cama del hospital mientras Madison pintaba en la silla junto a la ventana, Elliot buscó la mano de Ashley. He estado pensando, dijo. Es una actividad peligrosa en tu estado, bromeó Ashley. Lo digo en serio. La miró fijamente. Cuando estaba tumbado en el suelo de mi oficina, antes de que llegara la ambulancia, solo podía pensar en que había perdido mucho tiempo. Tiempo que podría haber dedicado a vivir en lugar de simplemente existir. Tiempo que podría haber pasado contigo y con Madison. Elliot, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Te quiero, Ashley. Estoy enamorado de ti, y quiero a Madison como si fuera mi propia hija. Estos últimos meses han sido los más felices desde que murió Maya. Quizá incluso más felices, porque ahora lo aprecio más. Sé lo que es perderlo todo, y no quiero perderte nunca.
Los ojos de Ashley se llenaron de lágrimas. Yo también te quiero mucho. Pero Elliot, todavía te estás recuperando. Estás muy sensible. Quizás deberíamos... Nunca he tenido las ideas tan claras en mi vida. Elliot la interrumpió. Estuve a punto de morir, Ashley. No voy a perder más tiempo. Quiero esto. Nos quiero a nosotros. Quiero estar contigo y con Madison de verdad, no solo como amigos o jefe y empleada. Quiero que seamos una familia. Señor Elliot, dijo Madison con su vocecita desde el otro lado de la habitación, ¿acaba de decir que quiere ser nuestra familia? Sí, dijo Elliot mirándola. Si a ti te parece bien. Madison se lanzó sobre la cama, casi desconectando la vía intravenosa de Elliot en su entusiasmo. Sí, sí, sí. Le dije a mamá que quería ser mi papá. Elliot miró a Ashley por encima de la cabeza de Madison. ¿Te parece bien? ¿Voy demasiado rápido? No, dijo Ashley, riendo entre lágrimas. No, es perfecto. Somos perfectos, todos nosotros. Cuando Elliot finalmente fue dado de alta, Ashley insistió en que se quedara en su apartamento para recuperarse. Él protestó diciendo que su casa era más grande y más cómoda, pero Ashley se mantuvo firme. Necesitas gente a tu alrededor. Necesitas a alguien que se asegure de que comas y descanses y no intentara trabajar. Esa persona soy yo. Así que Elliot se mudó temporalmente al pequeño apartamento de Ashley, durmiendo en el sofá cama porque Ashley se negaba a dejarle dormir en su cama. Era pequeño y caótico, pero absolutamente perfecto. Ashley gestionó su recuperación con la misma eficiencia con la que gestionaba su oficina. Se aseguraba de que tomara sus medicamentos, le obligaba a descansar y le preparaba la dieta blanda que le había recomendado el médico. Madison se nombró a sí misma su comité de entretenimiento, montando espectáculos, leyéndole sus libros, haciéndole compañía. Elliot nunca se había sentido tan cuidado en su vida. Incluso con Maya, cuando tenía gripe o un fuerte resfriado, insistía en aguantar, en no ser una carga. Pero Ashley y Madison no le dejaban aguantar nada. Le mimaban, se preocupaban por él, se aseguraban de que estuviera cómodo. Podría acostumbrarme a esto, dijo Elliot una tarde mientras Madison estaba en la escuela y Ashley trabajaba desde el apartamento. No te acostumbres demasiado, respondió Ashley. Cuando te hayas recuperado, volverás al trabajo. ¿Y si no quiero volver al trabajo? ¿Y si quiero quedarme aquí para siempre, comiendo tu sopa casera y viendo los espectáculos de marionetas de Madison? Ashley se rió. Te aburrirías en una semana. No lo creo. Elliot le cogió la mano al pasar. Ashley, he estado pensando de nuevo. ¿No te dijo el médico que descansaras el cerebro? Lo digo en serio. Tu contrato de alquiler vence en 2 meses, ¿verdad? Ashley puso cara de cautela. Sí, iba a renovarlo. No lo hagas, Elliot. Ven a vivir conmigo. Tú y Madison, a mi casa. Hay mucho espacio. Madison podría tener su propia habitación, una de verdad, sin compartirla contigo. Hay un jardín donde podría jugar. Tú podrías tener un estudio para tu trabajo de diseño. Ya somos una familia. Hagámoslo oficial. Es un gran paso, dijo Ashley con cautela. Lo sé, y si no estás preparada, lo entiendo. Pero Ashley, te quiero. Amo a Madison. Quiero despertarme cada mañana y ver sus caras. Quiero leerle cuentos a Madison antes de dormir en una habitación que sea suya. Quiero volver a casa contigo después del trabajo. Lo quiero todo, todo contigo. Ashley se mordió el labio, claramente indecisa. ¿Y si no funciona? ¿Y si nos mudamos y nos damos cuenta de que nos volvemos locas la una a la otra? Madison quedaría devastada. Entonces lo resolveremos juntos. Pero Ashley, ya sabemos que funciona. Llevamos meses haciéndolo. La única diferencia sería la dirección. No quiero que la gente piense que estoy contigo por tu dinero, dijo Ashley en voz baja. La gente pensará lo que quiera de todos modos. No me importa lo que piensen. Solo me importa lo que tú pienses. Ashley se quedó callada durante un largo rato. Finalmente dijo que Madison debería opinar. También es su vida. Así que esa tarde, cuando Madison llegó a casa del colegio, la sentaron y le explicaron la situación. Elliot se lo explicó con claridad. Quería que se mudaran a su casa para ser una familia de verdad.
pero solo si todos se sentían cómodos con ello. Madison escuchó con una seriedad poco habitual en ella. Cuando terminaron, preguntó, ¿tendría mi propia habitación? Sí, respondió Elliot. Una grande. Podrás decorarla como quieras, con paredes moradas, con paredes moradas. ¿Y podremos tener un cachorro? Elliot y Ashley intercambiaron miradas. Quizás, dijo Ashley, podemos hablarlo. ¿Y el señor Elliot sería mi papá de verdad, oficialmente? Elliot contuvo el aliento. Si tú quieres que lo sea, sería un honor para mí. Madison lo pensó, con su carita seria. Luego asintió con decisión. De acuerdo, deberíamos mudarnos a la casa grande porque las familias deben vivir juntas y el señor Elliot es ahora nuestra familia. Así sin más, quedó decidido. Cuando el médico de Elliot le dio el alta para volver a sus actividades normales, comenzaron el proceso de mudanza. Al principio, Ashley se sintió abrumada por el tamaño de la casa de Elliot y recorrió las habitaciones con los ojos muy abiertos. ¿Vives aquí solo?, preguntó. Liot, esto es enorme. Lo sé. Hace mucho tiempo que es demasiado grande para mí solo. Necesita vida. Tu vida. La vida de Madison. Pasaron un fin de semana transformando una de las habitaciones de invitados en el espacio de Madison. Fiel a su palabra, Elliot la dejó elegir pintura morada para las paredes. Ashley, con sus habilidades para el diseño, convirtió la habitación en el sueño de cualquier niña. Paredes moradas con molduras blancas, una cama con dosel decorada con guirnaldas de luces, estanterías para libros y juguetes, un pequeño rincón de lectura junto a la ventana. Cuando Madison lo vio por primera vez, lloró de felicidad. «Esto es mío», susurró. «¿De verdad es mío? ¿De verdad es tuyo?», confirmó Elliot. «Es la habitación más bonita del mundo», declaró Madison. Se abrazó a Elliot. «Gracias, papá». La palabra quedó suspendida en el aire. Madison la había dicho con tanta naturalidad como si fuera simplemente un hecho. Elliot sintió que se le humedecían los ojos. «De nada, cariño», logró decir. Ashley vio la escena desde la puerta, con los ojos llenos de lágrimas. Más tarde, mientras Madison exploraba cada centímetro de su nueva habitación, Ashley encontró a Elliot en el pasillo. «Te ha llamado papá», dijo Ashley. «Sí». La voz de Elliot se quebró por la emoción. «¿Está bien? Sé que su padre biológico está ahí fuera, en alguna parte. Su padre biológico es un donante de esperma que huyó de su responsabilidad», dijo Ashley con firmeza. «Tú eres su padre en todos los sentidos que importan. Estás presente. Te preocupas por ella. La quieres. Eso es lo que hace que alguien sea evidente». «La quiero». Elliot dijo que tanto que a veces le asustaba. La idea de que le pasara algo. «Lo sé», dijo Ashley. «Bienvenido a la paternidad. El terror es parte del paquete». Se adaptaron a su nueva vida con sorprendente facilidad. A Elliot le preocupaba que vivir juntos pudiera cambiar la dinámica y hacer que las cosas se volvieran incómodas. Pero en todo caso, todo mejoró. Llegar a casa y encontrar voces y risas, las obras de arte de Madison en la nevera, los libros de texto diseñados por Ashley esparcidos sobre la mesa de la cocina. Todo parecía encajar. Desarrollaron rutinas. Elliot preparaba el café por la mañana mientras Ashley preparaba a Madison para el colegio. Desayunaban juntos. Madison charlaba sobre sus planes para el día. Ashley llevaba a Madison al colegio de camino al trabajo. Por las tardes, cocinaban juntos, los tres. Madison ayudaba en lo que podía, como una niña de 6 años. Después de cenar, Madison hacía los deberes en la mesa de la cocina mientras Ashley y Elliot recogían. Luego venía el tiempo en familia, con juegos de mesa, películas o lectura, el baño y la cama para Madison, y luego un rato tranquilo para Ashley y Elliot. Era una vida doméstica y corriente, absolutamente perfecta, pero aún no habían definido lo que eran el uno para el otro. En realidad, no. Vivían juntos, actuaban como una familia. Pero Ashley seguía siendo, técnicamente, solo la empleada y compañera de piso de Elliot. No habían hablado de hacerlo oficial. No habían hablado del futuro más allá de los planes de la semana siguiente. Eso cambió a finales de agosto. Elliot llevaba semanas planeándolo, con Madison como cómplice.
Había conseguido que el jefe de Ashley le diera un largo descanso para comer. Había reservado la planta más alta del mirador, el punto más alto de Baltimore, para pasar una tarde privada. Cuando Elliot le dijo a Ashley que iban a salir bien vestidos, ella se quedó confundida. Pero es miércoles y tenemos trabajo. Nos vamos a tomar la tarde libre. Elliot dijo que los tres. Elliot, no podemos simplemente. Soy el director general. Puedo hacer lo que quiera. Y ahora mismo, quiero llevar a mis dos personas favoritas a pasar la tarde fuera. Así que Ashley se puso un vestido, luciendo hermosa y ligeramente desconcertada. Madison se puso su mejor vestido y no podía dejar de reírse, claramente al tanto de cualquier secreto que estuviera sucediendo. La plataforma de observación estaba vacía cuando llegaron. Solo ellos tres en la vista panorámica de Baltimore. La ciudad se extendía bajo ellos en todas direcciones, brillando bajo el sol de la tarde. «Esto es precioso», susurró Ashley. «Pero Elliot, ¿qué somos?» Ashley, la interrumpió Elliot con delicadeza. Le tomó ambas manos y las suyas. «Quiero contarte una historia». «De acuerdo», dijo ella, confundida pero dispuesta. «Hace 7 años perdí a alguien a quien amaba. Pensé que mi vida había terminado. Pensé que solo existiría hasta que muriera, pasando por el movimiento sin volver a sentir nada real». Sus pulgares acariciaron el dorso de sus manos. Entonces, una noche, una niña pequeña decidió que yo parecía triste, y su increíble madre tuvo el valor y la amabilidad de sentarse con un extraño. Y vosotros me salvasteis, los dos. Me devolvisteis a la vida. Elliot, no he terminado. Durante estos últimos meses, te has convertido en mi mejor amigo, mi compañero, mi familia. Me has enseñado que el amor no es finito, que el corazón se expande, que honrar el pasado no significa abandonar el futuro. Me has enseñado lo que significa ser valiente, ser fuerte, ser vulnerable. Y me he enamorado completamente, totalmente, de ti. Soltó una de sus manos para meter la mano en el bolsillo y sacar una pequeña caja de terciopelo. Ashley abrió mucho los ojos. «Elliot», susurró. «Ashley Walden», dijo Elliot, arrodillándose mientras Madison saltaba emocionada a su lado. «Eres brillante y hermosa, y la persona más fuerte que conozco. Eres una madre increíble, una compañera increíble y mi mejor amiga. ¿Quieres casarte conmigo? Me dejarás pasar el resto de mi vida haciéndote feliz a ti y a Madison, tal y como vosotras me habéis hecho feliz a mí». Abrió la caja, revelando un anillo con 3 piedras, un diamante, un zafiro y una esmeralda, que representaban a los tres. Ashley lloraba desconsoladamente. «Sí», dijo. Elliot le deslizó el anillo en el dedo, luego se puso de pie y la atrajo hacia sus brazos. Se besaron mientras Madison vitoreaba y saltaba a su alrededor, y Baltimore se extendía bajo ellos como una bendición. «Te amo», dijo Ashley contra sus labios. «Te amo tanto. Yo también os amo a las dos». Elliot atrajo a Madison hacia el abrazo. Los tres estaban juntos en la cima del mundo, contemplando su ciudad, su hogar, su futuro. Madison se apartó ligeramente. «Entonces, ¿ahora vas a ser mi papá de verdad? Como oficial». «Si tú me aceptas», dijo Elliot. «Te acepto», declaró Madison. «Pero quiero estar en la boda y quiero llevar un vestido de princesa». «¿Y podemos tener un cachorro ahora?» Ashley se rió entre lágrimas. «Hablaremos del cachorro, pero sí, por supuesto que puedes estar en la boda. Eres la parte más importante». Pasaron el resto de la tarde en el mirador, planeando su futuro, soñando en voz alta, siendo tontos y serios por turnos. Cuando finalmente se marcharon, caminando hacia el coche con Madison entre ellos, cada uno cogido de una de sus manos, ya eran una familia. La boda solo lo haría oficial. Se casaron en octubre, casi exactamente un año después de aquel primer encuentro en la cafetería. La ceremonia fue pequeña e íntima, celebrada en el jardín de su casa con solo amigos cercanos y compañeros de trabajo. Madison fue la niña de las flores y se tomó muy en serio sus responsabilidades, esparciendo cuidadosamente los pétalos y permaneciendo importante en primera fila durante los votos. Ashley llevaba un vestido sencillo pero elegante,
con su cabello rubio recogido y el rostro radiante. Elliot no podía apartar los ojos de ella. Cuando llegó el momento de los votos, su voz tembló por la emoción. Ashley, me has salvado la vida. Tú y Madison me disteis una razón para seguir adelante, para seguir sintiendo, para seguir esperando. Me enseñasteis que el amor no sustituye, sino que se expande. Que honrar el pasado significa vivir plenamente el presente. Prometo amarte con intensidad, apoyar tus sueños, ser el compañero y el padre que ambas os merecéis. Prometo estar presente todos los días de nuestra vida. Los votos de Ashley. Los votos de Ashley fueron igualmente conmovedores. Elliot, nos has dado a Madison y a mí algo que nunca pensé que tendríamos. Seguridad, estabilidad, familia. Pero más que eso, nos has dado amor. Nos ves de verdad y nos quieres de todos modos. Me has enseñado que está bien ser vulnerable, aceptar ayuda, soñar a lo grande. Prometo amarte con todo lo que tengo, construir una vida contigo que honre nuestro pasado y abrace nuestro futuro. Prometo ser tu compañera, tu amiga, tu hogar. Cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Madison vitorió más fuerte que nadie. En la recepción, pronunció un discurso que claramente había estado ensayando. Mi mamá y mi papá son las mejores personas del mundo, declaró con seriedad. Y ahora somos una familia de verdad. Nos amaremos para siempre, incluso cuando seamos viejos y estemos arrugados. Y yo seré la mejor hija que nadie haya tenido jamás. Fin. Todos se rieron y aplaudieron, y Madison hizo una reverencia exagerada. Nos encantaría conocer tu opinión sobre esta hermosa historia de amor. Cuéntanos qué te ha parecido este relato lleno de emociones y sorpresas. Dinos tu nombre, desde dónde nos ves y puntúa esta historia del 0 al 10 si te ha llegado al corazón. Y si te ha gustado la trama, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para no perderte las increíbles historias nuevas que están por llegar. Hasta la próxima.